Los arácnidos son animales que más miedo causan en la población en general. Principalmente este sentimiento recae en las arañas, ya que son parte importante y común de nuestras vidas, y el toparse con una es parte del día a día. Pero también existe otro orden en esta clase que produce más temor, esos son los escorpiones o alacranes. Esto hace que la gente que les tiene un miedo sano se acrecente al verlos. El detalle es que son menos comunes y por ende la gente se topa menos con ellos. Este temor tal vez se deba a que su órgano venenoso, que está localizado en un apéndice, es altamente visible. Tal vez por este temor hay personas que se sienten atraídas por tenerlos como mascotas y así superar el miedo instintivo que causan, donde el más cotizado de todos son los escorpiones emperador. Este escorpión es endémico de las selvas tropicales de África, pero también se encuentran en las sabanas en varios países de este continente, en su región occidental, el cual tiene como costumbre cavar en el suelo, esconderse bajo rocas, troncos, cortezas, donde pasan el mayor tiempo de los momentos del día, ya que cuentan con hábitos nocturnos, los cuales por lo general al sentirse amenazados huyen, pero si no es una opción procederán a agredir. Estos cuentan con una prolongación del metasoma, el cual es alargado, a lo que comúnmente se le llama cola, y en la punta de esta tienen un aguijón y una glándula venenosa, motivos importantes que se deben de considerar para buscarlos como mascotas. Son especímenes que alcanzan un tamaño de 20 centímetros de longitud, lo que los convierte en uno de los más grandes del mundo. Esto hace que su tenencia en un terrario, ya sea una pecera o una caja de plástico, deba de tener unos 30 por 20 centímetros de base. Esto será un espacio ideal para ellos. Obviamente, mientras más grande sea, mucho mejor para él. También hay que considerar que si hay más de uno, las dimensiones mínimas antes dadas deben de aumentar para confort de ambos. Esto les permite deambular en su entorno, pero en terrarios muy grandes puede que les cueste trabajo encontrar su alimento. Se recomienda poner este en un lugar tranquilo, lejos del ruido, ya que esto podría ocasionar que se mantenga escondido todo el tiempo y que tenga una temperatura estable. Con ello, la variación que pueda haber en el hábitat no se verá tan fluctuante y gastarás menos energía eléctrica. Se le debe de colocar un sustrato, este debe de cubrir unos 5 centímetros del suelo como mínimo. Esto se presenta por los hábitos de escarbar que presenta. Se puede usar tierra que esté limpia y que absorba la humedad. A esto se le puede poner una superficie de hojas o musgo, recordando que deben de estar inocuos para prevenir que estos les transmitan infecciones al escorpión. También se les puede poner plantas, de preferencia vivas, ya que también mantendrán una humedad ideal para el escorpión, con el inconveniente que también hay que cuidarla y le debe de dar el sol todos los días. Esto permite crear un entorno más apegado a lo que el escorpión tiene como un hábitat natural. Debe de tener lugares donde refugiarse, y es donde pasará el mayor tiempo del día. Este puede ser una piedra, un tronco de tamaño adecuado, corteza de árbol, también puede ser algo tan sofisticado como un producto comercial o hasta un cartón del papel del baño. Esto depende de lo que quieras. Pero algo a considerar es que no sea muy pesado y colocarlo firmemente, ya que al escarbar pueden ocasionar un derrumbe y quedar aplastado. Debe de tener una tapa en la cima del recinto, la cual debe de contar con ventilación. Esto permitirá que el aire circule en su entorno y al mismo tiempo impida que se llegue a escapar. Como otros animales, se debe de mantener una temperatura y humedad idóneas. En cuanto a la temperatura, que puede ser suministrada por una rejilla térmica u otra fuente de calor, se debe de mantener en 26 grados centígrados. Lo ideal es que esté variando unos 9 grados. En las noches debe de disminuir no más de 17 y en el día no debe de aumentar a 35. Esto permitirá que se adecue a su entorno natural. No se le debe de proporcionar a partir de un foco, en este caso, ya que puede alterar sus ciclos de luz, mientras que la humedad debe de mantenerse en rangos de 70-80%, ya que la selva es muy húmeda. Todos estos rangos deben de estar medidos por un termómetro y un medidor de humedad, adecuando los parámetros cuando estos alteren lo antes posible para prevenir que se vean afectados estos especímenes. Para poderlos ver, sobre todo en las noches, se puede usar una luz de rayos ultravioleta o negra. Esto te permitirá verlos sin afectarlos tan gravemente, además de que bajo esta luz despiden un color muy llamativo, pero solo hacerlo por periodos cortos, ya que si uno los expone por largos periodos, les perturbará. Debe de tener una exposición a la luz. Esta puede ser provista de forma natural o por medio de un foco blanco, en ciclos de 12 horas. Esto les permite tener momentos de descanso en el día y de actividad en la noche, lo que es normal en ellos. Son cazadores que se deben de alimentar de artrópodos. Estos pueden ser grillos, como también comen reptiles y mamíferos de menor tamaño ocasionalmente. Estos de preferencia deben de estar vivos, ya que detectan a sus presas por medio de receptores en forma de pelos sensibles que recubren las pinzas y la cola, que les permite detectar las vibraciones que producen en el entorno. Esto los estimula a moverse y a cazarlos.
Se les debe de dar en las noches, ya que son los momentos de actividad de ellos. De preferencia nunca dejarlos solos, ya que pueden agredir al escorpión causándole heridas que pueden ser severas. Dependiendo el tamaño de la presa, puede actuar de diferentes formas. Cuando son escorpiones pequeños, recurren a picar y a inocularlas para paralizarlas y comerlas, mientras que los grandes los sujetan con sus tenazas y los pican con el fin de que el veneno degrade sus tejidos y consumirlos con sus quelíceros. Se les debe de dar de comer a razón de 2 veces por semana, pero eso depende del escorpión, ya que hay algunos que son más hambrientos, llegándoles a variar sus presas entre grillos, cucarachas, gusanos de seda. Para que se den una idea, consumen de 4 a 6 grillos a la semana. Deben de tener un lugar con agua, esto ayuda a que consuman si la cantidad de humedad y el alimento no les profieren esa necesidad. El plato debe de estar cubierto muy por debajo del tamaño de tu escorpión, ya que pueden meterse en él y a correr el riesgo de ahogarse si no se pueden salir. De carácter son muy temerosos con las personas y cuando los ven se esconden. No es aconsejable manipularlos, sobre todo si no tienes experiencia con ellos. Nunca se debe de sujetar directamente, ya que procederán a agredir. El veneno no es peligroso a menos que uno sea alérgico a su picadura. Se dice que es muy similar a la picadura de una abeja. El manejo debe de ser mínimo y para ello uno debe de introducirlos o sujetarlos con un cartón u otros objetos para que después estos caminen en nuestras manos, siempre y cuando no hagas movimientos bruscos o los quieras sujetar con la mano. También para mayor protección se puede sujetar con unas pinzas que tengan tela o algodón en las puntas para moverlos. Como dije, de preferencia el manejo se debe de realizar cuando sea inevitable hacerlo, ya que es un riesgo, además de que el escorpión también se estresa. Esta especie conforme va creciendo va mudando de exoesqueleto, como ocurre con la mayoría de los arácnidos. En el proceso ocurre algo muy similar, es decir, están inapetentes, comenzarán a retirar su exterior, al principio serán muy blandos y al cabo de unos días volverán a la normalidad. Esto normalmente ocurre en los primeros 6 a 7 meses de vida del escorpión. No es recomendable que estén con otros congéneres, esto puede acarrear peleas o canibalismo, pero si uno quiere criarlos, es necesario ponerlos en un espacio más amplio y con mucho más escondites, siendo especímenes que viven de 6 a 7 años en cautiverio. Al igual que otros arácnidos, debemos de tener mucho cuidado con los cambios de temperatura y humedad. La inapetencia puede ser un foco para que sea atendido, o la poca movilidad. Esto debe de ser diferenciado por la muda. Lo más común son lesiones o parásitos externos que los lleguen a afectar. En dado caso, siempre que notes algo extraño, debes de llevarlo con tu médico veterinario. Recordando a todos los que quieran adquirir uno que lo deben de hacer en un lugar que comercialice con especímenes criados en cautiverio, ya que esta especie requiere de una legal procedencia. Si no es de este modo, se está incumpliendo con la ley. Un animal muy temido, con una apariencia muy intimidante, pero no son tan peligrosos como aparentan. No son animales con los que uno interactúe mucho, pero que a la gente les atrae. Uno de los más grandes que puede haber, esos son los cuidados de un escorpión emperador. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes. Y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!